Benvidos esta noite ao podcast da Casa dos Misterios, onde nada é o que parece e ás veces a nada é. Gracias, Boris, por esta fermosa introducción. E daremos pé ao podcast esta vez centrado en temas misteriosos, temas ocultos, temas intrincados. Como la micología. Eso ven a ser comer setas, Boris. Sí. ¿Y eso es misterioso? Bueno, vale, lo que pasa después te sorprenderá. Depende do tipo de setas, ¿no? Bueno, empezaremos con un tema oculto bastante clásico. Que che sona, Boris, si che digo Shoko Asahara? Shoko Asahara. Un jarabe para la tos. No, Boris, é un líder religioso de unha secta en Japón. Va, más o menos como el Dalsi. No. Pues joder, Bueno, Shoko Asahara era un chaval bastante extraño que tuvo unha infancia complicada, probablemente a raíz de que un dos seus ollos tiña glaucoma, unha extraña enfermedad que pode afectar a... De que te ríes? ¿Cuál de sus...? No, Boris, por favor. No, ¿qué tipo de glaucoma? Preguntaba. Mal pensado. Non son experto en glaucomas, me temo. Bueno, este chico cursou unha carreira universitaria e interesouse por varios temas, digamos, espirituales, hasta que na súa idade adulta fundou Aum Shinrikyo, que traducido ao español sería Verdad Suprema. Esta secta consideraba a Shoko un mesías. E, bueno, era unha secta apocalíptica. Creían que o mundo se acabaría en base ás profecías de Nostradamus e pretendía crear un grupo de personas intelectualmente preparadas que pudieran vivir baixo terra para salir de aí e reconstruir o futuro. Que, por certo, eso está basado en unha novela de Isaac Asimov. O sea, el tío no tenía nada de original, pilló las profecías de aquí, la teoría de allá, era un poco cutre. Era un pelín cutre, pero chegou a ter miles de seguidores, tanto en Japón como fora de Japón. ¿En qué años fue esto? Esto a finales dos 80. Ya, claro. A secta, eso explica bastantes cosas. A secta foi reconocida como culto de forma oficial polo goberno japonés en 1987. ¿Sabías cómo captaba adeptos, Shoko? Espero que no sea por Twitter. No, porque non había Twitter. Ya, no, estaba traduciéndolo a la época actual. Verás, él daba clases de yoga, porque era un estudiante avanzadísimo de yoga y daba clases de yoga gratis. Entonces pretendía inculcar pouco a pouco aos seus alumnos cas súas ideas. O perfil de persona que buscaban era un estudiante universitario con dudas existenciales que él puidera responder. A secta chamábase Verdad Suprema porque se decía que él podía proporcionar aos seus estudiantes a Verdad Suprema, o conocimiento absoluto, digamos, porque era un mesías. De feito, eles tiñan cascos de energía. Oh, no jodas que son los típicos de papel albal. No, eran... Non sei como alguén se podía tragar esta mierda, pero resulta que se conectaban electrodos entre os discípulos e o seu maestro. Unha especie de cables raros con unha especie de casco moi mal feito que parece de velcro. Era a cosa máis cutre que te podes imaginar jamás. Y se daban calambritos entre ellos. Pero aparentemente sí, y aparentemente creían que se estaban transmitiendo energía o... Vaiti a saber qué, ¿no? Claro, en verdad estaban dándole un poco de velocidad al internet, estaban conectados ahí por el cable. Podríamos decir que sí. Y aquí ven un dato que te deixará sorprendidísimo. Nos anos 90, ¿sabes qué medio utilizaron estos sectarios para captar más adeptos? ¿Twitter? No, Boris, no Twitter. Vale. Pero estás cerca en tanto espera. a que é un medio que jamás te esperarías. Estamos en Japón. Estamos en Japón. Un medio que jamás me esperaría de Japón. No, de un sectario. Vale. Pero sí de Japón. Pues una conferencia de manga. ¡O anime! Lo sabía. Sí, efectivamente hay un spot promocional anime de Verdad Suprema. Hostia. É moi fácil de encontrar. Solo tedes que buscar Aum Shinrikyo
Sí, claro, escribe tú eso. Bueno, eu digo claramente e eles poden buscalo. E anime, animación, Buah, pero algo eso así. es buenísimo. Cada vez se parece más a Fiesta Suprema, el programa de las 2. Sí, porque de feito o tal Shoko Asahara era bastante parecido al Eulogio, en tanto que era un... ¿En serio? Era un tío bastante gordo y peludísimo, solo que era menos gracioso. O vídeo promocional que vi fai un rato antes de empezar a gravar esto consiste en este líder religioso vestido con unha batamanta rosa que empeza a meditar e o seu espírito evádese como do seu corpo e empeza a flotar polo planeta. Ghost in the Shell. Bueno, Ghost in the Shell ou os Teletubbies metidos de tripis non sabría decir, pero era bastante inquietante. E agora chegamos ao meollo da cuestión, o punto clave de Verdad Suprema. 1995, metro de Tokio. Os adeptos de Verdad Suprema entran no metro de Tokio Y se ponen a dar la turra, imagino. En plan, típico sectario pesado. Ojalá levan unhas bolsas de gas nervioso. Joder. Sí, pínchanos con paraguas antes de salir do metro, causando 13 mortos e máis de 6.000 afectados. Os atentados do Jesus metro Christ. de Japón. Efectivamente. Eso levou, obviamente, a detención do noso líder religioso, que foi ejecutado en Japón este mismo ano. Vaya, Ahorcado, vaya. nada menos. Non tiña ni idea de que en Japón se seguía ahorcando xente. Y lo retransmitieron por Twitch o algo. ¿Sabes dónde se puede ver? Dios. espero que en ningún sitio, Boris. Espero que en ningún sitio. A lo mejor hicieron el Viva Piñata 2, Darle con... Joder, Boris. Estás enfermo. ¿Y qué crees que pasó con el resto de la secta, Boris? Dime. Suicidio colectivo, suicidio colectivo. Pues no. Oh. Todavía existen. Ah, sí. Cambiáronse de nombre, ahora chámanse Alep, con una H ao final, como... El Alep. Como ese libro, justo. E os fillos de este tío, que ten nada menos que 13, están ao cargo da secta. Pero todavía existen e son consideradas unha secta peligrosa, pero non a poden desmantelar. Y podéis seguirles en Twitter, @lasecta. Bueno, estámonos reindo, pero si existen en 2018 seguramente teñan hasta Instagram. Bueno, Boris, esta foi a miña primeira sección. Ahora vamos a dar paso a túa, que sorpréndeme, de que vai? Bueno, es mucho menos interesante y tiene mucho menos contenido, pero Bueno, hombre, no empeces así, dame algo de... te puedo dar un poco de veneno. ¿De veneno? Si quieres. Porque vamos a hablar de medusillas. De medusas. Medusas, sí. En serio, Pero- Boris, digo, che, pues voy a montar un programa paranormal. Tráeme una sección así como interesante, misteriosa, intrigante. Y No, tráeme eso- medusas. En principio esto iba a ir sobre pulpos. Di la verdad. No. Pertenecen a los nidarios, escrito con C antes. Hay que cuidar esa ortografía, Sí. chicos. Y bueno, tienen, pues es una forma de campana, son gelatinosos, tienen tentaculillos y dan bastante grimilla. Tú los ves por la playa, estás nadando y no molan. Sí, además son peligrosos porque te pueden atacar. Exactamente, pero con eso vamos a ir luego. Hay un mito popular que cree que las medusas no se pueden mover por sí mismas, Ajá. que solo van a merced de las corrientes. O sea, sé que cuando te pican... Como los millennials. Sí, un poco como los millennials. Bueno, que somos millennials. Y se ve que cuando te pican, hay gente que dice, qué cabrona vino a picarme. No, es verdad. Te cruzaste en su camino. Pues yo os diré una cosa. Toda esa gente es tonta. Está equivocada. Porque obviamente las medusas sí se pueden mover por el agua. Sí, claro. Esto lo hacen, atentos, cogiendo agua dentro de su cuerpo que tiene forma de campana y haciendo como unas contracciones, en plan... Claro, y eso explica un movimiento. Y haciendo de ese medusa. sonido también. Y o baile da medusa y todo Exacto. eso. Lo que sí que no pueden controlar son sus tentáculos, que esos sí que están como por ahí en plan... flotando in the sea. Conozco moitas persoas que tampouco saben controlar o seu tentáculo. Exactamente. Pero ahora os voy a contar otra cosa mucho más asquerosa y desagradable sobre las medusas, que es cómo nace una medusa, ¿no? Muy bien, pues papá medusa conoce a mamá medusa Sí. y le dice, vamos a quedar esta tarde que te voy a llevar A grabar un podcast. Claro, pero quiero hablaros del ciclo de vida de la medusa. Y es que aquí hay una imagen que es muy, pero que muy desagradable. Resulta que las medusas primero ponen un huevo, o sea, son un huevo, ¿no? Tiene una forma como de pera, una cosa un poco rara. Y esa mierda toma una forma un poco extraña y luego se chanta en el suelo y se planta. Sí, no, estou no vendo, Y- é bastante impresionante, y nunca es- vira tal cousa. Es muy desagradable. Se planta como en el suelo y pasa a ser más que un animal una planta durante un tiempo.
Joder. Y es como una planta que está ahí como viviendo del plancton y de esas movidas, ¿no? Y también de los bichos que se le metan dentro, porque tiene como un agujero y tal. ¿Qué pasa? Que eso se mantiene ahí un tiempo y va creciendo, va creciendo, va creciendo, y poco a poco va tomando más forma ya de medusilla, pero sigue chantada en el suelo. Como si fuese, no sé, una península con un istmo aún, ¿sabes? Sí. Y después de eso, como que de esa propia planta, entre comillas planta... O sea, básicamente, y resumindo, as medusas nacen como as personas en Amanece, que no es poco, pero pola cabeza. Sí, no es lo mejor de todo. Lo mejor es que luego esa planta que está en el suelo empieza a cobrar, como he dicho, forma de medusa, pero como si fuese de un montón... ¿Sabéis las sillas del bar que las dejan apiladas fuera? Sí. Pues si ponéis un montón de no sillas solo del bar sale una, salen varias. al revés, exacto, empiezan luego esas sillas del bar, es decir, esas medusas empiezan a soltarse del tronco y a flotar por ahí. Y así es como salen un montón de medusas, por eso hay tantas. Wow, pero es impresionante, o sea, Es la hostia. Nacen como de un abeto varias medusas. Sí, exacto, es como si tuvieses un abetillo que se le van soltando para arriba. Tienen un arma muy poderosa y muy compleja, que esto ya lo sabe la gente, ¿no? Que son sus tentáculos. Que resulta que en esos tentáculos tienen una especie de celdas que explotan cuando tocan a alguien. Y explotan, pillan una velocidad al explotar mayor que una bala, para que te hagas la idea. O sea, estásme dicindo que realmente non te pican, sino que o seu... Tentáculo explota al tocarte, entre comillas, y ahí te inyecta el veneno. Es una locura. Wow. Sí. Qué pasada. Y un último dato sorprendente sobre la avispa de mar. Tiene 60 regiones anales. ¿Qué es eso? Lo dejamos a vuestro parecer. E agora vamos ca última sección. Vou a falarche, Boris, de criptozoología. Criptomonedas. He oído Bitcoin. No, Boris. Ricky. No, criptozoología. Trátase de ese tipo de pseudociencia que, vamos a decir, estudia, por decir algo, a estes, bueno, seres, digamos, mitológicos. Bigfoot, monstruo do lago Ness, todas estas criaturas. O chotacabra. Ya. Sí, que os chotacabras son páxaros, ¿sabes? Sí. Hay como un dato... Eso dicen. También se dice que le llaman chotacabra en ciertas regiones de Mongolia y por ahí a un murciélago. De eso non tiña nin idea. Sí. Bueno, pero concretamente vou falar, Boris, de unha criatura cuyos avistamientos prognostican cambio y catástrofe. Y que le gustan mucho las lámparas. Sí. Mothman, el hombre polilla, el búho del infierno. Es ridículo, el hombre polilla. Joder, pudiendo ser el hombre lo que sea, elige ser el hombre polilla. Bueno, sí, poca broma, pero imagínate unha polilla gigante a que non te ríes tanto. No, tío. Me piro, Poca Ah. broma. Como con el colesterol, poca broma. Efectivamente. Bueno, empezamos. El hombre polilla Mothman foi avistado en Estados Unidos en 1966 en Point Pleasant. Concretamente foi avistado por varias personas un par de días antes da catástrofe do puente Silver Bridge. Un puente bastante grande que colapsou, dado que estaba moi mal construído cando iban a ser as compras navideñas, dado que había moitísimo... El Black Friday de aquella, Sí, ¿no? o Black Friday de 1966. Petou o puente Silver Bridge porque había demasiado peso encima, e eso foi atribuído á aparición de Mothman, porque sempre aparece supuestamente antes de grandes catástrofes. Como Banksy, el grafitero. No, el non aparece. Te he dejado. No, a ver, él aparece igual. Bueno, o tema é que ao ser en 1966, xa sabemos o que pasaba en esa época en Estados Unidos, igual Mothman non estaba aí. Igual era su dealer. Claro, Que igual... dijo, me voy volando. Y Ya los otros sabemos. que estaban volados. Amigo. Sí, sabemos que en esa época os estados alterados de conciencia cotizaban moi baixo e todo o mundo tiña un. A seguinte avistación famosa de Mothman pasou en Cornualles en 1977. ¿Dónde viene a quedar eso? Está en Inglaterra. Esta parece ser que non foi precedida de ningunha catástrofe, ou polo menos eu non me enterei, pero é curioso o caso porque foi avistado por 6 personas ao mesmo tempo. E non solo eso, nos seguintes días o avistamento de Mothman aumentou a actividade ufológica da zona, o que significa que un montón de personas reportaron ver ovnis ou luces extrañas no firmamento. Eso pode darnos a pensar que Mothman
ten algunha relación cos extraterrestres ou que Mothman... A ver, a lo mejor a Mothman le molan mazo los aviones teledirigidos y disfrazarse de... Bueno, de polilla. Entonces, a lo mejor... Igual no es ninguna tontería, pero igual pilló un poco de aviones radiocontrol con luces y los se puso a volarlos, le pillaron, se piró y luego los voló desde un sitio oculto y eso explicaría todos los hechos. O seguinte caso é bastante curioso, Boris. 1986, que pasou en ese ano? Cosas malas, Mike. Cousas horribles, concretamente en Pripyat. Sí, Boris, os traballadores... ¡Pau! Petó. Os traballadores da central nuclear de Chernobyl notificaron varios avistamientos de un ser de características similares a Mothman. ¿Pero eso fue antes o después de que petase aquello? Oh, antes. Ah, vale. Sí, efectivamente. Avistaron a unha criatura de características similares a Mothman, é dicir, unha criatura peluda con aspecto de polilla e ollos vermellos brillantes. E, bueno, o próximo que sabemos desas personas é que morreron en un desgraciado accidente. Concretamente, apodaran a Mothman en esa época el pájaro negro de Chernobyl. Wow, me gusta ese nombre. Un nombre bastante intimidante. Sí, desde luego, sobre todo si tienes en cuenta que el acercarte allí en aquel momento significaba muerte en minutos. Efectivamente. Y Mothman estuvo por allí, así que a lo mejor Mothman era, pues, un radioactivo. poco... Claro, a lo Sí. mejor era radioactivo y brillaba en la oscuridad. Como algunas medusas. Efectivamente. Que se me ha olvidado decir. Ligando co tema anterior. Que las medusas tienen, muchas de ellas, una característica que parecida a las luciérnagas. Bioluminiscencia. Efectivamente, que consiste en que pueden brillar en la oscuridad. Esto les sirve supuestamente para ahuyentar a predadores. Sí, bueno, moitas criaturas marinas, especialmente as que están a gran profundidade, poden brillar. Exacto. Efectivamente. Cando crees que foi o próximo avistamiento de Mothman, Boris? Adivina. Grandes catástrofes de la humanidad. 11 de septiembre de 2001. No. Oh, sí. Odisea en el espacio, Se foi avistado efectivamente antes da catástrofe das Torres Gemelgas. De feito... Es un pájaro, es un avión. Son las dos. No, es una polilla. Bueno, No, además digo el avión existe... porque luego... Sí, por eso. Entendín a referencia. Bueno, existe unha fotografía de Steven Moran na que se pode ver a Mothman por aí volando. Podría ser Mothman, podría ser Superman, Podría ser Photoshop. podría ser Photoshop. Bueno, teño as miñas dudas. Bueno, ya me entiendes. Pero- Photoshop en xebre. Sí, non sei en que ano existe... Da igual. O próximo avistamiento de Mothman, Boris, empezamos a acercarnos ao presente, foi en Chihuahua, en 2009, México. Terremotos. No, gripe A. Anda. Un bastante grave brote de gripe A, teño entendido Anda. que aconteceu en Pero esa época. esa gripe es la porcina. ¿Qué tiene que ver con una polilla? Bueno, non sei. A lo mejor le gustaban las A ver, hamburguesas. pero Mothman avisa, él non provoca, solo avisa. Claro, él dice, el que avisa no es traidor, Exacto, es Mothman. Es Mothman. E o ano pasado, Boris, foi o último avistamiento de Mothman en Chicago. Non sabemos que catástrofe aconteceu, pero sí sabemos que foi avistado por nada menos que 55 personas en horas e lugares diferentes do mismo día. Empiezo a pensar que Mothman a lo mejor es una cometa muy grande, que alguien está volando, vacilando a la peña. Gustaríame que eso fora así, Boris, pero por desgracia é improbable. Oh, Tamén existe unha terrible película de 2002 basada no libro homónimo de 1970 chamada Las profecías de Mothman, protagonizada por Richard Gere. Non a recomendo a nadie porque, bueno, non a recomendo. Richard Gere. Digamos que olía bastante a caca. Cales son as túas teorías sobre Mothman, Boris? Aparte de que é un home radioactivo ou un cometa. No, un cometa no, una cometa, que no es lo mismo. Una cometa, o sea, hablo de eso que la gente... Un palo con tela que hacen... ¡Uy! ¡Cometas! A miña teoría é que un hippie ao finales dos 60 se disfrazou de polilla e nunca soupo quitarse o disfraz. Y va por ahí... Sí, polo mundo, En el aire. causando o pánico. Eso espero. De hecho, espero que Mothman venga al podcast de la Casa de los Misterios y podamos, no sé, darle una lámpara a la que arrimarse y
entrevistarle. E iso é todo, volveremos a semana que ven no seguinte capítulo da Casa dos Misterios, esta vez co invitado especial Mothman.